versículo. Gloria al Señor. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 13, 14, 15 y 16. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Toda la Biblia es inspirada y toda ella, hermanos, nos edifica. Gloria a Dios. Y en esta noche hemos tomado esta porción esperando que el Dios de los cielos nos edifique, nos fortalezca a través, amén, del comentario que tiene para nosotros basado en este pasaje. Vamos a estar meditando en un tema muy especial para la iglesia, y es el despertar del cristiano. El despertar del cristiano. Gloria al Señor. Efesios, en 1 Tesalonicenses 5, 6 también dice: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es tanta la insistencia del Señor en su palabra para que no durmamos. Hay experiencias catastróficas si nosotros nos descuidamos y dormimos. En el capítulo 13 de Mateo, la palabra relata ahí una parábola y dice que un hombre mandó a sembrar trigo, pero los trabajadores, después que sembraron el trigo, se pusieron a dormir, y mientras dormían, los enemigos, el enemigo de él, sembró cizaña en el mismo terreno. Amén. Y después nació eso, y fue un problema. Pero ¿por qué apareció eso? ¿Por qué sucedió eso? Porque se durmieron. Dios no quiere que nos durmamos. ¿Cuántos estamos dispuestos a obedecer la voz, el llamado de Dios? El despertar del cristiano. El despertar del cristiano se define como un avivamiento, como un llamado en la iglesia, amén, de parte de Dios. Y ocurre cuando el Señor ve que ya casi su pueblo está durmiendo o que se ha dormido. Pero misericordioso es Dios que nos llama, amén, que no nos deja totalmente dormidos. Es un movimiento de Dios iniciado por el Espíritu Santo. Gloria a su nombre. En esta noche el Espíritu Santo está con nosotros. En esta noche el Espíritu Santo está dirigiendo el culto. Amén. Y nos quiere bendecir. Y si estamos dormidos, quiere que despertemos. Despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo, dice la palabra. Un siervo de Dios dijo que el sueño del cristiano lo calificaba como la insensibilidad necia. También dijo que es una pereza espiritual. También la describió como falta de dominio propio, como interés, como falta de responsabilidad. Eso es el sueño del cristiano. Dios siempre ha tenido que llamar a su pueblo, amén, de ese sueño, y lo ha hecho a través de movimientos con su iglesia. Amén. Y yo espero, hermanos, y todos esperemos que Dios tenga en nuestros tiempos un gran movimiento con nuestra iglesia. ¿Cuánto le gustaría que nosotros fuésemos la voz en un mundo que está durmiendo, que está en tiniebla? Alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Dios lo ha hecho siempre. ¿Por qué no podrá hacerlo ahora? No puede ser en este gran país, no puede ser en Centroamérica, no puede ser en Europa, porque a Él le interesan las almas y quiere salvarlas, quiere darle vida eterna, quiere que reinen con Él.
los siglos de los siglos. Por eso está interesado el Señor. Alabado sea su nombre. Dios ha tenido que llamar a su pueblo cuando está durmiendo. Amén. En épocas pasadas, en Francia hay un lugar llamado Cluny. Allí hay unas ruinas de un monasterio, de un gran monasterio que existió en la época de 1600, 1700 en adelante. Y de ese lugar se levantó el movimiento cruciano, los crucitas. Ellos evangelizaban, ellos predicaban, ellos descubrieron las cosas que estaba haciendo el catolicismo y que no les eran eficaces para el alma de los que estaban en la iglesia. Pasó eso, Dios levantó a los husitas. Juan Hus fue un gran hombre, amén, que fue quemado por decir la verdad, fue quemado por predicar la palabra, fue quemado por haber sido usado por Dios para despertar a su pueblo. Pero no importa, aleluya, el cuerpo se quema. La Biblia dice: no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer con el alma, mas temed a aquel que puede destruir al cuerpo y al alma en el infierno. A ese temed, ese es Dios. ¿Cuántos temen a Dios en esta noche? Alabado sea su nombre por los siglos. Después el movimiento pietista, después el movimiento moravo. Recuerdo la historia de John Wesley, que venía para este lugar y venía en un barco donde venían los moravos, o sea, un movimiento cristiano firme, así como aquellos apostólicos, amén, aquellos que los llamamos así comúnmente ceñidos. Así eran ellos en esa época, los moravos. Y entonces los moravos cantaban, los moravos oraban, los moravos predicaban a Cristo. Y Juan Wesley, un misionero que venía para acá, que venía saliendo del metodismo, estaba durmiendo, estaba sentado y vacilaba entre ellos. Y por verlo así, los mismos moravos, y esto tocó el corazón de Juan Wesley para convertirse más, amén, de lo que era en aquel entonces. Y dice la biografía de Juan Wesley que los moravos le llamaron y le dijeron: amigo, ¿quieres aceptar a Cristo en esta oportunidad? Al evangelista lo llamaban. Eso está pasando en estos tiempos, hermanos. Pero siempre, aleluya, Dios ha obrado y está todavía el Espíritu Santo usando a sus hombres, usándolo a usted, hermana, usando a los pastores con humildad, usando a la iglesia, aleluya, para levantar el estandarte y decir la verdad en un mundo que casi se pierde. Alabado sea su nombre por los siglos. La Reforma Protestante fue un movimiento también de avivamiento. Martín Lutero, amén, Juan Calvino y todos esos hombres se levantaron en ese entonces para decir la verdad y predicar la Biblia. Lutero dijo: el hombre vivirá por la fe. Hay que leer la palabra de Dios, entenderla y sujetarnos a ella. No hay que esperar que se nos lea, hay que leerla y vivirla. Y eso es lo que Dios quiere. Amén. Y a eso despierta Dios a todas las personas. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Gloria sea al nombre del Señor. Hermanos, muchos podríamos seguir hablando de esto, pero yo quiero decirles en esta hora, amén, que aunque Dios nos busque, aunque Dios haya buscado a su pueblo, esto no excluye a la iglesia que ella busque a Dios, que ella busque al Señor. No le dejemos todo al Señor, no le dejemos todo a Dios. Por eso dice la palabra que leímos: levántate. Amén. ¿Cuántos estamos con ese interés de levantarnos? Y si no habíamos escuchado esa voz, ahora la estamos escuchando. Antes de llegar al abismo, antes de llegar al hoyo, es cierto, el rescate
hasta del hoyo en nuestra vida, pero nosotros nos podemos levantar hoy en día y caminar hacia Dios. Amén. Y cuando estemos cerca de Dios, no desperdiciemos el momento, la oportunidad, agarrémonos de Dios y no nos soltemos. Alabado sea su nombre por los siglos. Amén. Ahora, ¿por qué la iglesia llega a dormirse? ¿Por qué la iglesia llega a caer en semejante situación? Son varias las razones, son cantidades de razones que llevan a la iglesia, amén, a esos momentos, a ese desoportuno, a ese caos. Hermanos amados, primero, las presiones del mundo, las influencias de los que no quieren servir al Señor, eso pueden arrastrar a los que están bien en la obra. Cuídate, hermano. Cuídate, familia, en Cristo. Amén. Deja que corren a aquellos que están influyendo en esto y lo otro. Que haz esto, que no vayas tanto a la iglesia, que ponte este vestido, que trabaja de esta forma, que hay mucho overtime, que puedes ganar tanto, etcétera, etcétera. Amén. Nosotros tenemos un Dios que nos soluciona todo. Aleluya. Él dice, si los pájaros tienen quien los sustente, más valéis vosotros que esos pajarillos. Bendito sea su nombre por los siglos. La participación en las obras infructuosas pueden hacer dormir al creyente y a una iglesia y a una denominación, si es probable, si es posible, a las obras infructuosas. ¿Qué es eso? Obras que no tienen fruto espiritual, obras que no tienen el fruto del alma, del espíritu, de lo eterno, sino de lo temporal. Amén. Pero la Biblia nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Amén. También el pueblo, el creyente puede caer en eso por la falta de entendimiento a la voluntad de Dios. Amén. Hay que escuchar, hay que estar atento a la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que no nos perdamos. La voluntad de Dios es que siempre le adoremos. La voluntad de Dios es que crezcamos espiritualmente. La voluntad de Dios es que seamos salvos. Amén. Que vivamos limpios, perdonados. Esa es la voluntad de Dios. Pero muchas veces la descuidamos, no la oímos bien, no nos interesa. Amén. Pero nos puede llevar a dormirnos. No descuidemos, hermanos, nuestra vida espiritual. También el descuido de la correcta adoración a Dios nos puede llevar a dormirnos. Amén. Nos puede llevar, hermanos, a que nos muramos, si es posible. Amén. El descuido de la correcta adoración al Señor. Yo no digo que somos los mejores adorando al Señor, pero esta es una iglesia que, de acuerdo a los reglamentos, en todo lugar donde está organizada, adora al Señor de una forma humilde. Amén. Con sincero corazón, con el alma. La palabra dice, adorando al Señor con cánticos espirituales. Gloria a Dios. Aleluya. En lo interno, en el corazón, ahí está la clave. Si usted está adorando al Señor de forma correcta, usted no tiene el peligro de dormirse. Pero cuando la gente ya se desvía de la correcta adoración al Señor, que ya son cantidades de hermanos, entre comillas, en iglesias mandas, y ahí hay bailes, y ahí hay conjuntos, y ahí hay tremendo fiestón con aparatos de toda índole, hermanos, y aplausos, y etcétera, y etcétera, y el hombre se lleva el honor. La perfecta adoración ha sido descuidada, ha sido quitada. Amén. La iglesia necesita cambio, pero no un cambio de estructura, no un cambio de liturgia, no un cambio de metodismo, un cambio de corazón, un cambio del alma, un cambio espiritual.
es agradable, hermanos, amados, sentir la gloria de Dios dentro del cuerpo interior. Alabado sea su nombre. La falta de oración también nos puede llevar a dormir. Amén. La falta de oración, la búsqueda de comunión con el Espíritu Santo. Hermanos, no nos descuidemos en la oración. Hay culto de oración en este lugar. Debe estar lleno. Amén. ¿Por qué? Porque la oración es la llave. La oración es el fundamento. La oración es la base. Aleluya. Amén. Para darle continuidad a nuestra vida cristiana. Dios nos ayudará. Pero Él nos ha pedido que pidamos. Y en la oración nosotros pedimos. No descuidemos la oración. De lo contrario, nos veremos dormidos. La falta de reflexión también puede llevar al cristiano, a las iglesias, a dormirse. La falta de reflexión a los temas de la fe, del arrepentimiento, de la redención, de la renovación. Amén. Hay que tener eso bien en claro. Aleluya. Y metérselo dentro de nosotros, que tenemos nosotros que arrepentirnos de las cosas malas. Tenemos que tener fe. Pero el creyente dormido vive sin cuidado de esas cosas. Pero la vida cristiana, amén, en su característica principal, deben de habitar estas cosas en el corazón del creyente, del que sirve a Dios. La fe, el arrepentimiento, la obediencia, el temor a Jehová, a su palabra. Gloria a Dios, la santidad. Bendito sea su nombre. Aleluya, esa adoración es mía. Amén. Y por último, para no extenderme, el mal comportamiento del creyente lo puede hacer dormir. Muchos están aquí presentes y esta iglesia casi está llena, por no decir que está llena. Amén. Pero ¿cuántos se habrán portado mal? ¿Y saben la consecuencia de haberse portado mal? Es llegarse a dormir. Entonces usted está aquí presente, pero está dormido. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos le damos la gloria y la honra a esa voz? Amén. Voz superior a la angelical. Aleluya. Voz superior a la de los patriarcas. Voz superior a los profetas. Amén. Porque dice la palabra, Dios habiendo hablado en otros tiempos a los profetas, vuestros padres, de otras maneras, ahora en este tiempo postrero nos habla por Jesucristo. Gloria sea a Dios. Alabado su nombre. Aleluya. Bien, estamos en el despertar del cristiano. Aleluya. Qué bueno, hermano, que Dios nos da la oportunidad de despertar, aunque hayamos dormido. Y que cuando ya casi nos durmamos, escuchemos el sonido. Amén. Para no llegarnos a dormir. ¿Qué cosas caracterizan el avivamiento? El avivamiento es una exhortación de Dios que en ocasiones usa el pastor, usa el ministro, usa el predicador, usa el diácono, usa el evangelista, llamando a buscar la rectitud, llamando, aleluya, a incorporarse al temor de Dios. Amén. Y a llamarlo al crecimiento, a la vida espiritual. Porque yo pregunto a esta iglesia que está acostumbrada a escuchar las predicaciones desde este púlpito. Amén. ¿Cuántas veces se les ha dicho que no busquen de Dios? ¿Cuántas veces se les ha dicho que descuiden de la oración? ¿Cuántas veces se les ha dicho que no lean la palabra de Dios? Aquí se dice que se lea la palabra de Dios. Aquí se dice que se ore constantemente, que se ore seguido, que se busque al Señor, que no se falte los cultos. Aquí se dice que se lea. Amén, hermano. Aleluya. Que se crea esa palabra. Gloria sea a su nombre por los siglos. Entonces el ministro llama, pero es Dios llamándonos a través del predicador. Amén. Y en ese momento, escuche bien, esa predicación, esa voz,
se constituye en la alarma que nos levanta, la alarma que nos despierta, se constituye en la luz de Cristo que nos abre los ojos. Gloria a Dios. Cuando vemos ese sol candente y fuerte, no tenemos otra más que abrir los ojos y luchar, porque nos pega el radiar, amén, de ese gran volumen, de ese gran astro. Así es Dios, así es Cristo. ¿O acaso no dice la palabra: yo soy la luz de este mundo? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Alabado sea Jesús. Amén, aleluya. El avivamiento, el despertar es el poder de Dios. Poder que nos da bendición. Aleluya, poder que nos salva. Poder que nos hace no solo ver los milagros, sino también recibir los milagros y las sanidades. Cuando hay avivamiento hay milagros, hay sanidad. Hace falta ese avivamiento. Amén. Pero ¿cómo se recibe ese avivamiento? Cuando la iglesia se levanta, cuando la iglesia se despierta. Avivamiento es que nosotros mejoramos en la vida espiritual, ya no andamos en las cosas, amén, que no nos dejan crecer en la vida espiritual. Y entonces usted decide ya no hacer las cosas que le estorban. Entonces Dios ha hecho un avivamiento en su vida. Entonces usted se interesa por las cosas de Dios. Entonces usted viene a la casa de Dios. Y aunque no hable en lenguas todavía, pero usted tiene un avivamiento dentro de su cuerpo interior, del alma, de su espíritu, amén, que le conduce para que se goce, para que reciba lo de Dios, para que cambie, para que ya no sea inmoral, para que ya no sea malcriado, para que ya no tenga esa mente, aleluya, que desea las cosas pecaminosas, sino que sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Eso es el avivamiento. Alabado su nombre por los hijos. La obra del Espíritu Santo produce esperanza. Amén. Es la obra de la oferta de Dios. Produce el perdón, produce la liberación, produce la redención, produce la restauración. Aleluya. Y cuántas cosas productivas para nuestro ser espiritual nos da el avivamiento que viene de parte de Dios. Hermano, hermana, familia, si estás dormido, hemos leído la palabra juntos. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Dios se manifiesta en su iglesia, en sus hijos. Amén. Juan Wesley llegó a hablar en lenguas después que predicaba la palabra y caía. Amén. Los creyentes, los cristianos, caían al piso. Se presentaban danzando. Juan Wesley predicaba lindo. Dios lo usaba hermosamente en la predicación. Y oraba por los enfermos y eran sanos. Pero tenía aquel concepto: hablar en lengua será de Dios en estos tiempos, o ya no. Pero Dios, para demostrarle que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, amén, veía cristianos enfrente de Él, con sus oídos los escuchaba hablar las lenguas angelicales. Alabado sea Dios. Tenemos a ese mismo Dios entre nosotros. Amén. Él es el que hace hablar en lengua a los cristianos. Y esa es una de las manifestaciones interesantes e importantes. Ahora, lo último, para terminar, ¿hasta dónde alcanza el avivamiento? ¿Hasta dónde llega? ¿Tiene un tope? ¿O puede seguir o está sin límites? Gloria a Dios, hermanos. Hoy estamos bien, pero queremos estar mejor. Mañana estamos mejor, pero queremos estar más mejor. Pasado mañana estamos más mejor y queremos estar más y más y más mejor. Ese es el avivamiento. No buscar para abajo ni para atrás, sino
adelante, zarpar con la fuerza, con el poder del cohete que sale desde la tierra rumbo al espacio. Pero esto no es una autonomía secular ni del hombre, sino de Dios. Es espiritual. ¿Cuánto queremos volar hacia arriba, esa dimensión gloriosa? Amén. Despertar, salir del encierro. Alabado sea el nombre de Cristo. Hace reflexionar a los miembros de la iglesia el alcance. Restaura la iglesia. Amén. A la santidad, a la búsqueda de su nombre, de ese Dios glorioso, del amor. Revitaliza la obediencia hacia Dios. Amén. Hay un gran significado. Amén. Dentro de la iglesia. Asegura a la iglesia para el encuentro con Dios. Todo eso lo hace el avivamiento, el despertar. Amén. El avivamiento lleva a la iglesia a una total comprensión, a una más amplia comprensión de las diferentes dimensiones que hay como seguidores de Cristo, como miembros de la iglesia. Amén. Mayormente responsabilidad. Somos más responsables. Cuando tenemos privilegios, somos responsables al privilegio y lo deseamos en forma sencilla. Amén. Con el corazón. Deseamos, Señor, que me mandes a barrer el templo. Deseo, Señor, limpiar las bancas de la iglesia. Deseo, Señor, limpiar la ven de la iglesia, manejar la ven de la iglesia, lavar los baños de la iglesia. Y cuando vas así, hermano, hermana, Dios te va dando privilegios más grandes. Aleluya. Miembro, pronto serás diácono, serás un colaborador, serás un ministro, serás un anciano de la iglesia. Amén. Un evangelista, un maestro. Pero todo comenzó desde abajo. Aleluya. Y esa interpretación tenemos que tenerla todos nosotros. No irse para arriba. Eso no es avivamiento. Es de abajo hacia arriba. Y cuando estamos con el corazón abierto, amplio, para recibir las cosas de Dios, Dios nos va llevando como Él quiere, de acuerdo a su voluntad. Y como dice la palabra, el Espíritu Santo repartiendo a cada quien. Gloria a Dios. Como Él quiere, para edificar la iglesia. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. El despertamiento, amén, nos hace orar más. Bendito sea su nombre. Llegó un pastor a predicar ahí en Chicago, y entonces era un célebre predicador y llevaba un día, una noche, 2 noches, y era de 3 noches. Y la última noche no alcanzó, o como quien dice, Dios no obraba a través de las predicaciones el propósito que era el avivamiento. Y entonces, cuando entró por la puerta, cabizbajo y quizás sin muchas esperanzas, ya que era el último día, y si no se había logrado en 2 días de campaña de avivamiento, ¿cómo iba a lograr en el último? Y una anciana sale a él y le dice: hermano, esta noche Dios va a contestar. Esta noche va a haber una gran respuesta. Y le dice el predicador: ¿y usted cómo lo sabe? Una hermana anciana. Porque le dije: yo he estado orando día y noche durante 3 meses por esta campaña. Y no había recibido respuesta. Y anoche recibí la respuesta de Dios, que ahora es un gran día para la iglesia. Y comenzó a predicar y llevó el mensaje más sencillo, pero ese mensaje más sencillo tocó los corazones de todos los presentes. Y salieron los diáconos diciendo: pastor, me reconcilio con fulano porque estamos peleados, no nos hablamos. La esposa diciendo: pastor, yo me reconcilio con mi esposo. El hijo diciendo: yo me reconcilio y pido perdón a mis padres. Amén, aleluya. Esa es la obra de Dios en un avivamiento. Alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Decir sí al llamado de Dios
es dejar entrar ese despertar, ese avivamiento en la iglesia. Decir sí al llamado de Dios es dejar que Dios avive su obra en nosotros y en lo social como iglesia que somos. Decir sí al llamado de Dios es abrirle las puertas a la bendición Pentecostés, porque creemos en el Espíritu Santo, creemos en el derramamiento, en sus dones, amén, hermanos, en sus frutos. Aleluya. Cuando Dios nos llama, debemos de responder, y es cuando seremos llenos del Señor y veremos y contaremos las maravillas del Dios eterno. Amén. Se verán cristianos bendecidos, se verán personas no convertidas convirtiéndose a Cristo. La gloria de Dios envolverá a la iglesia, nos envolverá a todos y quemará las cosas que no sirven. Alabado sea Cristo. Busquemos el avivamiento de Dios, porque los tiempos son malos. Dios les bendiga. Amén. Que crezcan abundantemente. Quiero llevar saludos a la iglesia. Dios les bendiga de una forma maravillosa.